Los extremos parecen acabarse y acercarse y también escucharse en Ecuador, pero todavía no se entienden. Después de 15 días de manifestaciones y también de protestas violentas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, aceptó reunirse con representantes de los 5 poderes del Estado, es decir, con miembros del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, pero también con integrantes del Poder Electoral y de Transparencia y Control Social. La CONAIE subrayó en sus redes sociales la ausencia del presidente Guillermo Lasso en la conversación, con la que pretenden que el gobierno dé una respuesta al diálogo, o más bien al decálogo de peticiones que han hecho. Conectamos en vivo con mi compañera Ana María Cañizares en Quito. Ana María, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? La conversación entre las partes, bueno, culminó, duró bastantes horas, tuvo un pequeño receso. ¿Cuáles son las conclusiones? Y lo que dice la prensa local, de momento, que no hemos podido consignar, es que entiendo que Leonidas Issa, el líder de la CONAIE, está diciendo que hay que focalizarse en 2 temas. El primero, combustibles, y el segundo, minería. Cuéntanos, te saludo. Así es, José Manuel. Prácticamente el pliego de 10 pedidos al gobierno ecuatoriano va aumentando a medida que avanza este proceso inicial de diálogo entre la dirigencia de la CONAIE y también los representantes del gobierno ecuatoriano, entre ellos el ministro de Gobierno. Hace pocos minutos después del receso parecía que el diálogo había concluido al menos por hoy, porque se retiraron de este lugar donde se está desarrollando este diálogo al lado de la Basílica del Voto Nacional. El ministro de Gobierno y también el secretario de la Administración Pública se retiraron, pero ya regresaron, ya hace media hora se retomó nuevamente este diálogo en el que también está mediando la Iglesia Católica y una representante de una comisión de derechos humanos. Leonidas Issa ahora dice que también pide que no se criminalice por los hechos ocurridos, por la protesta ocurrida durante estos 15 días a los dirigentes que la han propiciado, y también pide que el gobierno cambie a su ministro del Interior, Patricio Carrillo. Así se suman más pedidos, José Manuel, por parte de la CONAIE al gobierno ecuatoriano. Uno de los pedidos también que ha hecho en la fase inicial de este diálogo Leonidas Issa es que no se reduzca el precio de los combustibles en 10 centavos para 3 tipos de gasolinas populares, sino que se lo haga 40 centavos. Sin embargo, ha dicho, podríamos, le dice al gobierno, pensar en que no sean 40 centavos, pero sí un poquito más de los 10 centavos, y le pide al gobierno que haga, dice, entre comillas, un esfuercito. Eso es lo que le acaba de decir Leonidas Issa a las autoridades de gobierno que al parecer salieron de esta zona de la Basílica, según reporta tanto la fuente oficial del gobierno como también la CONAIE. Ellos salieron para hablar con el presidente de la República, dirigirse hasta el Palacio, hacer consultas, y por eso se ha retomado nuevamente este diálogo, donde dijo la CONAIE iba a estar esperando en el mismo lugar para retomar este diálogo. Así que, José Manuel, la noche todavía es larga y no sabemos a qué hora continúe, a qué hora concluya este diálogo, y veamos qué resultados hay, si hay o no humo blanco a estas otras exigencias que también ha hecho la CONAIE. Hay que decir también, José Manuel, que al inicio de este diálogo la CONAIE decidió qué medios entraban y quiénes no a este auditorio Matobelle al lado de la Basílica del Voto Nacional. Prácticamente la CONAIE permitió el acceso de los medios comunitarios y algunos medios a los que ellos consideraban que debían entrar para transmitir esta reunión, José Manuel. Esto ha sido condenado por la presidenta del Consejo de Comunicación de Ecuador, y también ha generado alertas por parte de organismos como Fundamedios, que supervisan el tema de libertad de prensa y derecho a la libre expresión. Claro, si va a una conferencia de prensa o algo que le interesa al país, deben entrar todos sin condiciones alguna. Principio básico de la democracia, también de la libertad de expresión. Ana María Cañizares, gracias por tu reporte tan completo desde Quito. Hasta pronto. Bueno, y visto el fracaso en la sesión de hoy, recapitulemos rápidamente cuáles son las principales demandas del movimiento indígena para entender cómo se ha llegado hasta aquí. Destacan, por ejemplo, congelar los precios del diésel y la gasolina, una moratoria de las deudas de condonación para pequeños y medianos productores del campo, precios justos y subsidios para los productos agrícolas, también más empleo, derechos laborales o libertad de sindicalización, garantizar el acceso de la juventud a la educación superior, así como aumentar la seguridad e implementar políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia.
Y bueno, desde un primer momento el presidente Guillermo Lasso se ha mostrado dispuesto al diálogo. Siempre lo ha dicho en todo momento. Sin embargo, en los últimos días Lasso ha arremetido contra el líder de la protesta, contra Leonidas Issa, acusándolo de querer derrocar a su gobierno. Este fin de semana, en entrevista con CNN, Lasso llamó a ser realistas porque, según dice, muchas de las reivindicaciones actuales existen en el Ecuador desde hace 40 años. Escuchemos lo que dijo. Separemos la paja del trigo. Separemos la violencia de la coyuntura que tiene un solo objetivo político, el del señor Issa, el de derrocar un gobierno legalmente constituido, de lo que son causas justas de la protesta. Y son causas justas que, digamos, existen en el Ecuador desde hace 40 años y que no se le puede pedir a un gobierno que apenas tiene un año en funciones que resuelva los problemas de los últimos 40 años. Por otro lado, el gobierno de Ecuador ha hecho concesiones, como por ejemplo derogar el citado y el criticado estado de excepción por grave conmoción interna en 6 provincias del país. Y para quienes sostenían que el costo de los combustibles era el principal escollo para superar la crisis, Lasso anunció este domingo una reducción de los precios, como decía Ana María Cañizares, de 10 centavos. Consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto. Y aunque como gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina los problemas de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana. Por esto he decidido reducir el precio de la gasolina extra y Ecopaís en 10 centavos por galón y el diésel también en 10 centavos por galón. Pese a las medidas del Ejecutivo, la CONAIE insiste en que hay una falta de voluntad por parte de Lasso para dar una salida a esta crisis. ¿Quién debe ceder ahora? Estamos siguiendo de cerca lo que ocurre en Ecuador. Estamos viendo cómo pues este lunes se cumple el 15º día de protestas encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y que bueno pues han producido una crisis importante en este país. Estamos viendo lo que ocurre en la asamblea a la espera de que mañana martes pueda retomarse el hilo en la discusión de si se destituye o no al presidente Lasso. El presidente Guillermo Lasso este domingo, también hay que decirlo, anunció medidas que pretenden, bueno, pues contener esta avalancha que se ha desatado en el Ecuador. Y bueno, pues ayer domingo informó que reducirá los precios de la gasolina y el diésel en 10 centavos el galón. Esta última medida que ha tomado precisamente para tratar de poner fin a estas prácticamente 2 semanas de movilizaciones tan importantes en este país. Bueno, estamos viendo cómo la propia Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ha dicho este lunes que continuarán las movilizaciones. Su dirigente, Leonidas Issa, ha dicho que consideran insuficientes las medidas y los anuncios de Lasso para atender los planteamientos que se están haciendo desde la propia movilización. Así que vamos a seguir de cerca todo esto y nuestra colega Ana María Cañizares nos tiene este reporte que incluye una conversación sostenida con el propio presidente Guillermo Lasso para la cadena CNN. Adelante, Ana María, con esta información. Se cumplió el día 15 de paralización en Ecuador promovida por el movimiento indígena. Finalmente, la Confederación de Nacionalidades Indígenas aceptó dialogar con autoridades del gobierno ecuatoriano luego de que el presidente Guillermo Lasso derogó el estado de excepción en 6 provincias y decretó la reducción de 10 centavos por galón en el precio de 3 tipos de combustibles populares. Esta última era la piedra angular de la protesta indígena. Durante el fin de semana, el presidente Lasso, en una entrevista exclusiva con CNN en español, advirtió que estas protestas, que durante 2 semanas fueron escalando de forma violenta, estarían auspiciadas por el expresidente Rafael Correa, que junto a Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, habrían conversado para sacar a Guillermo Lasso del poder, según el propio mandatario. Conectado también con el expresidente Rafael Correa, quien se puso de cuerpo entero esta semana
en su actitud golpista, porque pretende con impunidad, porque debo recordar que él tiene una sentencia de corrupción y no puede regresar al Ecuador salvo que tenga la valentía de ir a una cárcel. Pero como él no tiene valentía, se ha refugiado en Bruselas. Usted ve cómo comienza el paro el 13 de junio, cómo el señor Issa fabrica una crisis que no ha existido en el Ecuador y se le monta el señor Correa, con quien seguramente acordaron previamente todas estas acciones, para luego de ejercer violencia y anarquía en las calles, el señor Correa y sus asambleístas plantean este intento de destitución del presidente de la República. Y mientras la CONAIE y el gobierno empiezan a dialogar, la Asamblea Nacional tiene previsto continuar este martes con el debate de un pedido de destitución al presidente Lasso presentado por la bancada Unión por la Esperanza del Correísmo, que para ser aprobada requeriría de 92 votos, algo que todavía el correísmo no lo tiene asegurado. Los bloqueos de días continuaron en algunos puntos del Ecuador en el día 15 de movilizaciones, y el gobierno ecuatoriano cuantifica en $500 millones las pérdidas por los días de paralización en el Ecuador. Hasta el momento, la cifra de muertos en el contexto de las manifestaciones se mantiene en 5 fallecidos. Además, se han registrado heridos del lado de la fuerza pública y también de los manifestantes. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito. En su cuenta de Twitter verificada, el presidente Rafael Correa dijo que la solicitud de destitución de la figura del presidente es un acto constitucional y parte de la democracia y no un acto que atente contra ella.